Buenas tardes, compañeros. Eh, Esta va a ser una clase de la asignatura de la materia. Y ya en principio pedirles unas disculpas. Estas últimas semanas no he podido estar muy al pendiente, de acuerdo a algunos asuntos que se me presentaban en justo el horario de la materia. ¿Ya? Eh, Hoy día vamos a ver un poco más de lo que es su proyecto, ya para que estén un poco más al tanto de lo que se hizo ya y lo que se puede hacer. Ya, muchos de ustedes ya han debido ir a medir lo que es el vehículo en el laboratorio de térmicas. Ya lo han podido observar, qué, qué fallas tiene o qué cosas se podía mejorar. Ya. En principio, este proyecto de la construcción y el diseño de este vehículo eh, fue, fue, fue hecho para una competencia, ya que se iba a realizar en el año 2020, ya que por razones de la pandemia no se llegó a concretar. Ya, el vehículo cumple algunas especificaciones técnicas, ya las cuales han sido propuestas por el comité que ha organizado esta competición, ya, la cual podemos observarlo en este documento. Ya, entonces, para que ustedes un poco más se den cuenta de lo que trataba este vehículo, eh, nos podemos basar un poco más en lo que es, bueno, unos antecedentes que tenemos, que son las características técnicas ya que nos daba el, el- el comité organizador de esta competencia. ¿Ya? Teníamos, bueno, se podría decir que se nos daban reglas, ¿ya? Las cuales dependían de alguna categoría que dependa la competición, ¿ya? Ahora, para realizar ustedes un proyecto que refiera a una mejora de este vehículo, ya necesitarán también tener algunos datos más de ingreso. Y ya sería bueno que consulten si qué otro uso más se le va a dar al vehículo, ya si va a seguir siendo regido por estas normas, ya las cuales han sido utilizadas, ¿no? Eh, Nosotros nos vamos a basar para ver un poquito de esto, ya lo cual también va a servir un poco más a su entendimiento del vehículo que está montado en el laboratorio de térmicas. Ya, esta, les repito, es la norma en la que se regía la competencia, ya, y la cual tenía ya varios, bueno, incisos que trataban, bueno, de lo que en sí trataba la competencia, de las rutas, de algunas reglas, ya que no eran específicamente tan técnicas, ¿ya? Eh, Ahora teníamos regulaciones técnicas, ya las cuales podrían, dependiendo de la categoría, como les decía, uno era el tipo híbrido, vehículo de 3 ruedas o más, diseñado para un máximo de 2 ocupantes, energizado con baterías y asistido por pedales, y un vehículo de innovación, ya, energizado con baterías y paneles solares. Ya en nuestro caso, el vehículo era de innovación, ya, el cual contaba con, bueno, eran vehículos eléctricos como tal, pero a la vez podrían ser, pa, 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 no tenían la facilidad ya de nosotros tener una segunda fuente de carga, ya. Entonces, podría ser un caso en el que ustedes vean, ya en el que estamos hablando de un híbrido, ya, los cuales
en ambas categorías se tenían dimensiones del vehículo. Ya ustedes habrán notado, ya han medido ya cuando han ido ahí. eh, y van a poder corroborar estas dimensiones que tiene. Ya entonces, de acuerdo a qué les ha pedido el ingeniero, si ustedes necesitan tener alguna prestación más del vehículo, ya por ejemplo se les requiera incrementar una persona más o algún aspecto así, ya podrían incluir en la parte de dimensiones. Y en ambos casos se tenía las dimensiones. Ya teníamos una parte del chasis. Deben incorporar barras estructurales antivuelco, de acuerdo a lo especificado. Y ya ustedes habrán notado en el vehículo que tiene un poco de... O sea, no es una construcción al final muy sofisticada, ya, pero tiene lo requerido como para que este vehículo tenga la seguridad suficiente. Y entonces, otra cosa que ustedes pueden añadir a esto es eh, por el peso ya de todo el dispositivo motriz, incluso de las personas que podían entrar ahí, ya. En esas veces se podría ver un poco de flexión en las vigas, em, en las vigas del vehículo. Ya entonces ustedes podrían un poco incidir en eso, ya realizando una mejora en ese aspecto, de acuerdo ya también a otros cálculos que pueden realizar ustedes. ¿No ve? Ahora se hablaba de asientos, se hablaba de puertas. Ya ustedes lo van a poder complementar un poco más, ya de acuerdo a lo que ustedes vean en el vehículo. Y van a notar que, bueno, el vehículo está diseñado a las características técnicas que se pedía en este caso. Ya, bueno, ya son más características técnicas de la visión. Ya. Ahora la dirección, el sistema de dirección en el vehículo que está construido, ya no es un sistema de dirección clásico, ya como nosotros conocemos, que es el volante, ¿no ve? El sistema de dirección en este caso es un sistema ya que consta con em, dos mangos, ya que hacen que a la vez mueven un mecanismo, ya que es similar al cuando nosotros manejamos la bicicleta. Ya entonces podrían también ustedes inmiscuir eso, ya, y añadir ese aspecto en su proyecto. Podrían ustedes eh, tratar de diseñar ya un sistema de dirección que esté ya más acorde a un sistema clásico, un poco más eh, fácil de conducir para la persona. Ya, eh, se daban características técnicas del radio, ya, eh, las cuales, bueno, ya han sido vistas en ese tiempo, pero en el caso de que se quiera añadir el sistema ya de un volante, por ejemplo, tendríamos que realizar nuevamente un análisis así. Ya, ahora, por ejemplo, las ruedas, ¿por qué, mm, por qué se optó? Ustedes habrán visto que estamos viendo solo tres ruedas en el vehículo. Ya por el hecho de disminuir un poco más el peso. Ya obviamente de cuatro ruedas nos ofrecen un poco más de estabilidad a un vehículo. Pero en el caso de la competición, ya cuan más rápido queremos que sea un vehículo, menos peso tendríamos
que tratar de tener en el diseño, ¿ya? Por esa misma razón, cuando se eligió la persona que debía conducir el vehículo, se basó en una persona que tenga construcción física baja, ¿ya? O sea, que tenga menos peso. Entonces, se podría realizar de acuerdo a las características. Ya tenía entendido que su proyecto era para hacer un automóvil que funcione como taxi eléctrico. Ya en ese caso, digamos, para modificarlo en ese aspecto, se podría incluir una llanta más. Mm, ya. Eh, Se da una velocidad mínima, promedio velocidad mínima de 25 kilómetros y la velocidad máxima era de 80. Ya, los frenos, en el caso nuestro, ya eran frenos de tipo los de la bicicleta. Mm, que de acuerdo al tipo de categoría también se pedía. Ya. Había algún tipo de problema con los frenos también. Ya sería bueno que ustedes los revisasen eso. Que no, a veces no era suficientemente, mm, no era suficiente para la velocidad del vehículo, ¿ya? Características las cuales se pueden calcular y ahí de acuerdo de esos dimensionar un tipo de frenos. Ahora, para las fuentes de energía, hasta donde tenía entendido era una batería de motocicleta y era una batería de ácido, ya la cual, bueno, por por la cuestión de que no soporta mucha carga, ya, creo que iba a los 40 amperios hora o menos. Ya entonces, bueno, ustedes lo pueden revisar el que esté montado ahí. Ya entonces se tenía un problema, una dificultad de autonomía. Ya en ese caso mm, se realizó, bueno, se tenía ya concretado que se iban a comprar un banco de baterías de litio y a las cuales iban a poder soportar. Ahora, el contra de una batería de litio es el precio, ya tiene un precio muy elevado. Entonces todo eso se tenía que ver, ya qué tipo de carga tenga, almacenamiento, luces. Ya, y bueno, todo se encuentra en este documentito, y el cual lo pueden revisar de acuerdo a, bueno, a lo que necesiten también. Eh, Supongo que las mejoras no van a estar tan enfocadas a una competición, porque ya pasó desde tiempo. Eh, Puede ser que tengan algún tipo de prestación más que pueda ser útil, ¿ya? Eh, bueno, como tal, un proyecto de un diseño de automóvil de competición ya tiene varios, bueno, un vehículo que se compone de varios subsistemas, ¿ya? Entonces cada uno de ellos hay que atacarlos. Eh, los cálculos ya suelen llegar a ser comunes entre todos ustedes, ¿ya? El proyecto es individual, ya, pero siempre tienen que tratar un poco de innovar o de hacer algo distinto. Ya entonces cada uno de acuerdo a sus perspectivas ya va a tener ya un poco más de criterio ya, bueno, de acuerdo a qué aspecto quiere mejorar en específico ustedes. Ya no,
no todos van a querer mejorar todo en sí. Ya, entonces, bueno, les muestro un poco más. Ya, este proyecto ha sido realizado más o menos como este semestre, en el sentido de que también ha sido como una mejora ya del vehículo, pero en este caso se nos pedía empezar de cero. Ya, entonces nos basamos nuevamente en esta convocatoria, y ahí de acuerdo a eso pudimos diseñar. Ya lo mismo sucedió cuando diseñaron el vehículo en sí. Ya, ahora, ¿qué es lo importante de mejorar en el aspecto del vehículo? Ya bueno, es mejorar sus aspectos técnicos en sí. Ya ustedes saben que cuando sale un nuevo modelo de un vehículo, ya siempre tiene características nuevas y mejores y mejoradas. Ya, y lo mismo sucede con cualquier tecnología, ¿verdad? Podemos encontrar bueno, un celular, ya que, por ejemplo, eh, hace un tiempo teníamos celulares que eran más grandes, ya y pesaban más, pero no tenían las mismas capacidades técnicas de los que tenemos ahora. Y eso que ahora tenemos celulares que pesan menos, y ahí pueden tener dimensiones mucho menores. Lo mismo sucede cuando realizamos un mejoramiento de algún sistema. Ya, entonces, ¿en qué aspectos se pueden basar ustedes? Es en aspectos de mejorar capacidades, dimensiones técnicas. Ya, todo esto, a ver, de acuerdo al conocimiento que hayan adquirido con el ingeniero. Ya. Ahora, en qué va a finalizar todo esto que ustedes hagan? Ya va a ser una, un resumen, un tipo de características técnicas, ¿ya? Que en el sentido que cuando ustedes lo comparen ya con el vehículo que ha sido diseñado, ya eso también voy a tratar de conseguir las características técnicas que se tiene, ya tal vez ya lo he conseguido. Como les decía, esto es un proyecto ya de hace casi 2 años o más. Entonces, eh, van a tratar de comparar las características que se poseía con las características que se tiene en este momento. Bueno, en el que ustedes van a tratar de diseñar y se supone que va a mejorar. ¿Ya? Entonces, ¿en qué sentido? En incrementar la potencia del vehículo, ¿ya? Y bueno, la velocidad a la que puede correr, por ejemplo. O incrementar la capacidad que puede tener ya más personas, ¿ya? O en el sentido de cambiar un sistema en específico como el sistema de frenos o el sistema de suspensión, por ejemplo. Y entonces todo esto va a concluir en un listado de características técnicas, y a las cuales obviamente también van a tener planos en sí. Aquí no tengo los planos. Ya. Entonces, a ver, aquí hay un documento, ya que también se les voy a decir, este es de Rodolfo Tapia, ya era el auxiliar de la materia justo el semestre que diseñaron el vehículo. Ya, entonces, bueno, en este documento nos explica un poco más del funcionamiento del vehículo como tal. Ya. Eh, Ahora, en qué se ha basado aquí inicialmente? Ha sido, eh, bueno, cuando tenemos un sistema ya que necesitamos eh, proporcionar energía, o necesitamos energía de él, nosotros tenemos que tener una fuente de proporcionar la energía. ¿Ya? Eh, los vehículos dependientes de los combustibles fósiles, ¿ya? Su fuente de energía es la energía química, ya que viene
de la gasolina o del diésel en su caso, ¿ya? Y ese se convierte en energía mecánica, ya la cual nos ayuda a realizar el movimiento que necesitamos en el vehículo. Ya en este caso, bueno, tratándose de un tema de innovación, ya estamos hablando de un motor eléctrico. Ahora, en el motor eléctrico nosotros necesitamos brindar energía eléctrica ya a un sistema, ya el cual nos va a proporcionar energía mecánica para poder realizar el movimiento que necesitamos, ¿ya? Entonces, de consumo, ¿ya? Eso va a ser el consumo de la energía eléctrica en sí, ya los cuales han sido proporcionados por, bueno, pues, la energía va a ser proporcionada al motor eléctrico como tal, que va a ser encargado de transformar esta energía en energía mecánica, eh, y para proporcionar a elementos concernientes al vehículo, ya que también son importantes, ya. Ahora, siguiendo esto, digamos a los acumuladores, ya estos son los dispositivos que nos ayudan a sostener la energía como tal. Ya en qué sentido, en sentido de que nosotros vamos a tener que tener una autonomía ya en el vehículo. Ya cuando hablamos de una empresa, eh, ahora cuando hablamos de un vehículo automotriz, ya ustedes saben que el vehículo está totalmente desconectado de una red. Ya, a no ser que sea un tren eléctrico, por ejemplo, ya el cual por su capacidad de poder, bueno, recorrer la misma trayectoria ida y vuelta, ya sin cambiar de trayectoria, ya tiene la facilidad de una línea eléctrica, ya la cual proporciona energía eléctrica a ese dispositivo. Ya en el caso del vehículo, no se tiene eh, esa condición, ¿ya? Entonces se tiene que tener un sistema para proporcionar autonomía. Ya lo mismo pasa con los vehículos, bueno, haciendo una analogía con los vehículos a gasolina, por ejemplo, ya, en los cuales acumulan su energía en lo que es el tanque de combustible. Ya lo mismo sucede en este caso, pero en el caso utilizamos baterías, ¿ya? Para acumular la energía eléctrica. Ya eso nos proporciona cierta autonomía, ya, pero también puede ser útil al momento de incrementar un sistema, por ejemplo, poner paneles solares, ya, los cuales al momento de estar manejando el vehículo sigan recargando las baterías como tal. Ya, y el último apartado de recarga, ya, de acuerdo al vehículo que tengamos, ya la más común es recarga estática por energía solar. Eh, bueno, pueden haber muchos más apartados de acuerdo a lo que ustedes puedan aportar. Ya aquí se muestra uno recarga estática por energía solar. Y eso que quería decir era que en un punto específico ya está instalado un cierto cantidad de paneles solares, y a los cuales al momento de llegar el vehículo a ese punto ya puedan realizar la recarga en sí. Ya entonces en ese sentido ayudaba eso. Ahora la recarga móvil por energía solar era ya cuando los paneles estaban montados en el vehículo. Ya entonces se tenía una recarga constante, bueno, también realizando un previo estudio a las condiciones climáticas. Ya es una mejora también que pueden realizar ustedes. Ahora una recarga móvil por energía humana. Ya eso ya iba un poco más a lo que son los híbridos. Y entonces en esa época se estudió muchas posibilidades de cómo recargar el vehículo, ya que no sea necesario. Y entonces se barajaron varias
eh, varias opciones. Ya, por ejemplo, en el caso de la energía mecánica, por ejemplo, se optó por poner pedales. Ya, bueno, se barajó la posibilidad de poner pedales y a los cuales estén conectados a un alternador, ya, y siguiendo ya el proceso de conversión, ya pasaba por un regulador de voltaje y después por un conversor y nos entregaba corriente continua, ya la cual era cargada la batería. Ya después había otras ideas de realizar como que eh, utilizar la energía provocada por la fricción de las ruedas, ya para ese fin también. Entonces, bueno, había muchas ideas y además que pueden haber muchas más de las que ustedes puedan proporcionar, ¿ya? Existe una gran variedad de información respecto a esto también, ¿ya? Ahora un poco más de lo que es, era el proyectito. Acción humana por pedaleo, lo que les decía, iba un alternador con regulador de voltaje, ¿ya? Este, como corriente, como corriente, como corriente continua ya pasaba el inversor, ¿ya? Y el inversor cargaba a las baterías. Eh, las baterías estaban, bueno, en este caso eran dos baterías. Ya no estoy seguro yo de que si este esquema ha llegado a ser el proyecto final, ya, pero hubo una idea. Ya bueno, las cuales el cargador de batería, bueno, los simples bornes, ya eran conectados a estas baterías, las cuales proporcionaban la energía a lo que es el motor. Ya, entonces se tenía varias posibilidades. Ya, entonces, por ejemplo, creo que estamos abajo, ¿no? Eh, en vez de una acción de humana por pedaleo, se podía poner un sistema de paneles solares y a los cuales se realizan el mismo proceso para cargar la batería. Ya en ese aspecto también pueden mejorar ustedes algunos, algunos cálculos que se pueden realizar. Ya, y bueno, lo básico que hemos visto en la materia ya es lo más importante también. Ya es cuánta potencia podemos tener a disposición. Ya, ustedes saben, a mayor potencia, cuando estamos hablando de energía eléctrica, necesitamos también mayor consumo ya de intensidad de corriente, y a lo cual mientras más se consuma nuestra intensidad de corriente, por ejemplo, eh, más rápido se va a descargar la batería, y entonces en ese aspecto también incide todo esto. Entonces lo que ha hecho él, eh, Rodolfo Tapia, ya ha sido iniciar con ya un banco de batería, ya que han sido proporcionados por la convocatoria, ¿no? De los cuales ya ha sacado sus datos, y ahí de acuerdo ha hecho el cálculo de dinámica lateral del vehículo. Ya hablamos de la resistencia aerodinámica, eh, la resistencia, mm, a ver qué más ha hecho. Bueno, toda la resistencia contrapendiente, y la de la aceleración. Y ahí de acuerdo a eso ha calculado una potencia la cual podría soportar las baterías que tenían a disposición, por ejemplo. Entonces siempre se empieza de un dato más o menos así, y ya del cual podemos llegar a calcular. Ya entonces de acuerdo a eso ha calculado algunos parámetros del motor, o puede ser que también lo haya sacado de las dimensiones técnicas.
ya. Ha utilizado un sistema de voltaje de baterías, capacidad de cada batería, corriente máximo. Y ahí ya son datos técnicos de algo que tiene físico. Ya, para realizar el cálculo de un panel solar, se ha basado en la potencia que se necesita, ya, o también en las dimensiones que tenía para él poner los paneles solares en sí. Ya, entonces son varios puntos. Ya este documento lo voy a subir para que lo revisen, en los cuales ustedes pueden basarse. Ya, por ejemplo, aquí he hecho el cálculo para una recarga móvil con energía humana, ya, para pedalear. Ya, y de acuerdo a eso también he hecho algunos cálculos, ya de cuánta energía se iba a obtener ahí. Ya, y bueno, todo eso lo pueden observar aquí. Ya, ahora tendría sentido que ustedes lo añadan un poco más a todo esto, ya que pueden innovar tal vez, ya tratando de mejorar siempre ese aspecto. Eh, es interesante la parte del proyecto en esta materia. Ya, bueno, en sí ya es parte de mm, lo que nosotros podamos aportar en sí, ya, y siempre tratando de mejorar ese aspecto. Ya, entonces ustedes van a tener que recalcular el proyecto, ya, y de acuerdo a eso ustedes van a tener varios mejores. Eh, si tienen dudas de esto ya, eh, bueno, en sí voy a tratar yo de conseguir más material ya, para subirlo al Classroom. Ya ustedes puedan disponer también de alguna información extra. Eh, pero bueno, en sí lo importante es que a ustedes les interese un poco. Ya tal vez ustedes, ya en caso de que tengan alguna duda, ya me pueden enviar un mensaje. Vamos a tratar tratando de ayudar un poco más en lo que es el proyecto, ya basándonos más en esta parte de la materia. Ya, y en eso, ya muchas gracias por su atención hoy día. Nos estaríamos viendo la próxima semana.